Vamos a hacer una breve reseña de la evolución de la inflamación, porque esto es clave, ¿no? Para poder entender cómo fue evolucionando y por qué llegamos a la famosa inflamación, inflamación crónica, inflamación de bajo grado. Vamos de la inmunidad innata ancestral a la regulación moderna. Bueno, por supuesto que desde los orígenes celulares, más de 1.000 millones de años, cuando aparecieron las primeras células, desarrollaron fagocitosis y señales químicas que de peligro para defenderse de patógenos, de diferentes PAMP o DAMP, se podían defender de una manera muy rudimentaria, pero fue el inicio de la inflamación, ¿no? Luego, 800, 600 millones de años, cuando aparecen las primeras formas multicelulares, simples como esponjas y nidarios, tenían receptores, ya contaban con receptores, como se ve ahí, para sustancias extrañas y para poder de alguna manera reconocer sustancias extrañas. Fíjense, entre 800 y 600 millones de años. Luego empezaron a aparecer los invertebrados, ya más, otros invertebrados más avanzados, insectos, otras como medusas diferentes, que ya desarrollaban algo más sofisticado. Ciertas vías, llamadas TOL, NF, beta, y células hemocíticas para la defensa inmune. Todavía no habían aparecido los linfocitos, pero ciertas células de su sangre, digamos de alguna manera, como el hemocote, por ejemplo, que se menciona ahí, era una medida de defensa en aquella época. Luego empezó a aparecer el complemento, que también es una parte importante de la inmunidad innata. Empiezan a aparecer las cascadas humorales hace aproximadamente 500 millones de años. Entonces surgen las primeras cascadas humorales que facilitan la opsonización y lisis de patógenos, pudiendo mejorar la defensa del organismo. Y alrededor de 480, 450 millones de años ya empiezan a aparecer vertebrados mandibulados, como por ejemplo los peces, naturalmente, y entonces sí empiezan a aparecer los linfocitos T, los linfocitos B, que permitían memoria inmunológica y una respuesta más específica. Entonces ahí ya teníamos realmente un sistema inmunológico desarrollado casi como el actual. También luego empezar a diversificarse y desarrollar mediadores resolventes que regulan la inflamación y promovían la reparación celular a partir de diferentes sustancias, por supuesto plaquetas, por supuesto ciertas sustancias coagulantes que permitían reparar heridas, por ejemplo. Y llegamos a los últimos 50.000 años, donde aparece la especie, digamos, el género Homo, el Sapiens también apareció aproximadamente hace 50 millones de años. Y ahí ya es un sistema inmunológico mucho más desarrollado, pero empezaron a aparecer ciertas cuestiones que, por su complejidad, digamos que obviamente complicaban todo el sistema, y entonces aparece a estirarse la vida, tener más longevidad, cambios en el estilo de vida también, que esto favorece una inflamación crónica de bajo grado y se asocia a enfermedades degenerativas, obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, sedentarismo, todas esas cosas tienen que ver con la inflamación crónica de la que vamos a hablar. Entonces, esta es un poco la línea de tiempo desde hace más de 1.000 millones de años, desde las primeras señales químicas y fagocitosis de las células primitivas. Llegaron metazoos primitivos, invertebrados avanzados, luego el complemento temprano, los vertebrados mandibulados que hablaba este, antes, después la resolución inflamatoria, para llegar entonces a los humanos modernos, con la aparición esta bastante moderna de la inflamación crónica de bajo grado. Y entonces aparece, como dijimos, estaba la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, que dependió de los factores evolutivos, de la evolución de las especies. La inflamación aguda, entonces ya todo el mundo sabe, no es algo que ustedes no sepan, pero bueno, que con vasodilatación, reclutamiento de células y mediadores químicos para resolver un problema, pero es una inflamación aguda que se enfoca en resolver un problema actual que es fuerte y que tiende a resolver un problema puntual.
Pero después está el problema de que cuando hay una inflamación persistente. Cuando se resuelve está todo bien, está en verde, pero si hay una inflamación persistente, esta inflamación permanece mucho tiempo, se produce daño a nivel de los tejidos, porque ya la inflamación empieza a dañar sus propios tejidos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta inflamación crónica? Empiezan el daño orgánico, como dijimos, patologías degenerativas clásicas que ya hemos hablado, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la disfunción inmune, que también es consecuencia de la inflamación crónica. Y entonces esto va a evolucionar a cronicidad, es decir, nosotros a partir de determinada edad, incluso desde pequeños, podemos empezar a sufrir una inflamación, un estímulo repetido, una respuesta inadecuada y generar fibrosis en determinados órganos a lo largo del tiempo. Y entonces esto sí, como decía el título, el enemigo silencioso, porque no nos damos cuenta, nosotros estamos a lo mejor 20 o 30 años sufriendo una inflamación de bajo grado que de alguna manera no nos molesta y seguimos con nuestros hábitos, con nuestras conductas, que lo que hacen justamente es acentuar esta inflamación. Y el problema de la inflamación crónica, ya lo vamos a ver, es el desarrollo de patologías degenerativas. El resumen, este es un breve resumen, ya todos ustedes saben cómo es esto de cuando hay una infección, por ejemplo, respuestas innatas, donde se comprometen macrófagos, monocitos, que lo que van a hacer es fagocitar el virus, por ejemplo, en este caso, procitocinas, y reclutar otras células a través de las interleuquinas. Y luego pasamos a la adaptativa, donde, bueno, ya la respuesta ya es más específica y mucho más sofisticada, donde intervienen, por un lado, linfocitos T, que van a dar una respuesta celular, van a eliminar células que contengan el virus, por ejemplo, y los linfocitos B, que al transformarse en plasmocitos, secretan anticuerpos que también van a tratar de neutralizar el patógeno. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando hay una inflamación crónica no controlada y hay un exceso de tumor necrosis factor alfa, interleuquina 6, citocinas proinflamatorias, vamos necesariamente a una inflamación crónica. Como dijimos, con citoquinas proinflamatorias, es un entorno proinflamatorio. Y hay una escalada de citoquinas en la inflamación crónica donde, bueno, los macrófagos que estimulan células dendríticas, linfocitos, fibroblastos y generan estrés oxidativo y destrucción de tejido. Por supuesto que sabemos que el sistema inmunológico está relacionado estrechamente con otros sistemas, como el sistema endocrino, el sistema nervioso, una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que es bastante compleja, donde podemos entender la interrelación entre los diferentes tejidos y por qué al alterar el sistema inmunológico alteramos tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Lo mismo pasa a la inversa, pero en este caso nos focalizamos en el inmunológico. Y aparece entonces lo que llamamos el síndrome de inflamación crónica, que es una inflamación crónica sistémica que se da por muchas razones que muchas veces tienen que ver con hábitos como la inactividad física, la obesidad, que por supuesto tiene que ver con una dieta inadecuada, y todo esto lleva también a lo que llamamos una disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? La alteración de la conocida que tradicionalmente como flora intestinal, por ejemplo, que hoy se conoce como microbiota y es prácticamente un órgano más, cumple múltiples funciones. No voy a entrar hoy en el tema de la microbiota, pero sabemos que tiene que haber una eubiosis, una microbiota equilibrada para poder evitar inflamación. Por supuesto, el aislamiento y el estrés crónico, eso también bastante severo, la alteración del sueño, y los xenobióticos, llamamos xenobióticos a droga, alcohol, tabaco, que también van a producir inflamación. E infecciones crónicas que pueden darse, ¿no? Las infecciones crónicas también van a alterar nuestro sistema inmunológico porque van a generar una inflamación crónica a largo plazo.
¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, seguramente ya lo saben, pero vamos a recordarlo. El síndrome metabólico, que incluye resistencia a la insulina y posible desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, generación de trombos, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Por supuesto que el cáncer tiene mucha relación con la alteración de nuestro propio sistema inmunológico, la depresión, que no es una cuestión solamente psicológica, sino que fisiológicamente la inflamación a nivel nervioso va a producir una degeneración de las neuronas y la falta de desarrollo de nuevas neuronas, y no va a haber neurogénesis, la neurogénesis se va a reducir y por lo tanto esto lleva a un fenómeno depresivo. Por supuesto que cualquier tipo de inflamación puede desencadenar una enfermedad autoinmune, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, desde el punto de la parte muscular, también la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular. Hoy sabemos que la pérdida de masa muscular es crucial para mantener la salud. Se sabe que las personas que pierden músculo, que tienen sarcopenia, tienen una alta probabilidad de mortalidad. Y entonces hay que mantener también de alguna manera los músculos. Y mantener los músculos sea, también ayuda naturalmente a mantener los huesos, porque hay una unión muscular que tiene que ver con la relación músculo-hueso, que es fundamental para evitar, por ejemplo, enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia. Y por supuesto, la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmunológico. Lógicamente, la inflamación hace que envejezca el sistema inmunológico y ya no podemos responder, y por eso muchos adultos mayores mueren por infecciones oportunistas, por una gripe, ni hablar por un COVID, por alguna de esas patologías que en una persona sana y joven no sufriría consecuencias, pero una persona ya con su sistema inmunológico envejecido es muy probable que lo lleve a la muerte. Por supuesto, acá tenemos una comparación entre lo que es inflamación crónica versus aguda versus crónica sistémica. Los precipitantes, bueno, pueden ser infecciones, celular, traumas, en el caso de la aguda. Y la inflamación crónica del sistema va más a disfunciones metabólicas, exposomas, daños tisulares, más interno. La duración, por supuesto, de la inflamación aguda es un corto plazo, es decir, hasta 48 horas, 32, tiene que resolverse, para eso es. En cambio, la crónica sistémica no se resuelve fácilmente, y por otro lado tampoco sabemos que la tenemos. Por eso también tiene que ver la magnitud que vemos ahora. La magnitud de la inflamación aguda es de alto grado, entonces obviamente que nos damos cuenta que ahí tenemos una inflamación. Pero cuando es de bajo grado, nadie se da cuenta y seguimos como siempre, digamos. Los resultados, naturalmente, la inflamación aguda son cicatrización, remoción del precipitante, de lo que ocasiona, si es una infección, por ejemplo, y reparación del tejido. En cambio, la inflamación crónica sistémica provoca daños colaterales. La inflamación aguda no está relacionada con la edad, puede darse en cualquier momento. En cambio, la crónica sistémica sí. A medida que vamos pasando, bueno, vamos envejeciendo de alguna manera, va a aparecer seguramente inflamación crónica. Y los marcadores, por supuesto que la inflamación aguda son fácilmente detectables: interleuquina 100, tumor necrosis factorial, interleuquina 1 beta, a través también del PCR, la proteína C reactiva del hígado se puede. Pero en cambio, cuando uno quiere ver, por ejemplo, una inflamación crónica sistémica, la PCR no salta, que justamente es uno de los, ¿cómo se llama?, de los marcadores más sencillos y más clásicos de inflamación, no va a saltar. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y esto va a generar entonces la inflamación crónica del sistema, pero va a generar problemas en todo el organismo. Aquí vemos en el corazón, a nivel de metabolismo, arteriosclerosis, diabetes tipo 2, cáncer, problemas, digamos, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, a nivel piel también psoriasis, alergia, pulmón, prácticamente en todo el organismo. Y está acá hay una palabra interesante que
el inflamasoma. ¿Qué es el inflamasoma? El inflamasoma es la maquinaria intracelular que provoca la inflamación, digamos. Es cómo es molecularmente se va a provocar un aumento de citoquinas proinflamatorias, que en definitiva es lo que genera la inflamación. La inflamación se produce por aumento de las citoquinas proinflamatorias. Y por supuesto todo está relacionado, la inflamación está relacionada con un montón de factores, la regeneración de células madre en todo sentido, entonces también nos va a provocar problemas con el metabolismo, con la proteostasis, o sea, con la estabilidad de las proteínas propias, se van a alterar por diferentes razones, daño macromolecular, por supuesto estrés, y la epigenética va a tener que ver. La epigenética, vamos a hablar un poquito de eso también, porque los efectos, cómo podemos nosotros evitar la inflamación crónica, por lo menos tratarla, a través de la epigenética. El inflamasoma, dijimos, es la maquinaria por la cual el sistema inmunológico, perdón, las células desencadenan el fenómeno inflamatorio. Entonces hay un reconocimiento del cuerpo extraño, digamos, puede ser una infección o puede ser algo interno. Se ensambla, se produce un ensamble de ciertas proteínas que van a generar una caspasa, que es una enzima que va a producir la liberación, va a estimular la liberación de interleuquina 1 beta, interleuquina 18, interleuquina 1 alfa, que esto va a desencadenar el fenómeno inflamatorio. Hay diferentes tipos de inflamasoma, acá están los nombres, en general todo el mecanismo es el mismo y termina, como vamos a ver ahora, en una caspasa, pero se han identificado 4 diferentes, al menos hasta ahora. Y esos 4, el mecanismo es muy parecido, como vemos aquí, hay un sensor, que es un receptor, como siempre, de membrana, que va a ingresar, va a generar una respuesta dentro de la célula y va a liberar una enzima que se llama caspasa. Y a través de esta enzima se van a estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias. Bueno, hay por supuesto que hay enfermedades asociadas a la hiperactivación del inflamosoma, la aterosclerosis, la diabetes tipo 2, la gota, la hipertensión arterial, diferentes enfermedades que se ha comprobado que tienen que ver con la hiperactivación de este mecanismo intracelular. Una vez que ya vimos qué es la inflamación crónica y qué consecuencias nos trae, vamos a hablar de los biopéptidos. Para quienes no los conocen, son fragmentos de proteínas de bajo peso molecular, menos de 15 kilodalton, con actividad biológica específica. Actúa como mensajeros moleculares capaces de modular funciones celulares, inmunológicas, metabólicas, con potencial terapéutico en medicina regenerativa y autoinmunidad. Se obtiene a partir de una proteína que llamamos proteína nativa, proteína intacta, y que es sometida a una hidrólisis enzimática con enzimas específicas llamadas proteasas, peptidasas, que lo que van a hacer es, digamos de alguna manera, para decirlo de alguna manera sencilla, romper esta proteína en fragmentos más pequeños, que son péptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. Y entonces hablamos de péptidos bioactivos como terapéutica regenerativa. Se produce la hidrólisis enzimática, donde la enzima corta diferentes fragmentos de lo que llamamos proteína precursora, y en esa proteína precursora se encuentran de encriptados de alguna manera péptidos bioactivos. ¿Por qué encriptados? Porque la proteína cumple una determinada función, pero si nosotros liberamos ciertos péptidos internos, estos péptidos van a cumplir otra función diferente. Eso es lo interesante de los biopéptidos. Y pues, específicamente en este caso hay una gran variedad de biopéptidos para tratar diferentes cosas, pero vamos a hablar específicamente de los biopéptidos que nos pueden ayudar a prevenir o resolver la inflamación crónica. Básicamente los biopéptidos del TIM. Son biopéptidos que actúan como inmunomoduladores. Estos biopéptidos actúan produciendo efectos benéficos sobre el sistema inmunológico. Esos efectos son epigenéticos. No vamos a hablar mucho de epigenética porque se nos va a ir bastante el tiempo y de los mecanismos de epigenética, pero vamos a hablar un poco de cómo son los efectos epigenéticos de los péptidos de TIM. Sabemos que la epigenética estudia cambios heredables en la expresión génica sin alterar el ADN.
ya que estos cambios pueden ser influenciados por factores ambientales y moleculares. Sabemos que de alguna manera nuestros genes expresan cierta, digamos, diferentes formas de cómo es nuestro ser en general, en todo sentido, qué proteínas va a segregar, cómo nos vamos a comportar, un montón de cosas están dadas por el ADN, pero se sabe que no es todo nuestro genoma, sino que justamente más allá de la genética aparece este campo que se llama epigenética. Y hay sustancias como estos péptidos y diferentes hábitos que también tienen que ver con la dieta, con el ejercicio, con diferentes posibilidades de poder modificar la actividad genética que no modifica nuestros genes, pero sí modifica la expresión de estos genes. Los peptidoteísmos modulan entonces la expresión genética a través de mecanismos epigenéticos. Actúan regulando la actividad de genes relacionados con la respuesta inmune y esta modulación ayuda a mejorar la función inmunológica y la reparación tisular. Los mecanismos de la epigenética a nivel molecular, lo vamos a explicar brevemente, son la metilación del ADN, que es agregar ciertos grupos metilo en la secuencia del ADN, que lo que hace es inhibir ciertos genes, inhibir la expresión de ciertos genes. Las modificaciones de histonas, que puede ser acetilación o metilación de las histonas, que son las proteínas que están, digamos, que organizan nuestro ADN, que están junto con nuestro ADN y les permiten expresarse o no. Y entonces, al modificar estas histonas, eh, lo que hacen es modificar también la expresión genética. Y como tercer, no son los únicos tres que hay, pero son los más estudiados, están los microARN. ¿Qué son los microARN? Son expresiones, viene que ver el ADN, el ácido nucleico, que está el ácido desoxirribonucleico, que está en nuestros genes, pero después estos se expresan a través de ARN, se transforma, digamos, de alguna manera se traducen en ARN, ácido ribonucleico, para poder segregar diferentes proteínas, enzimas. Pero hay muchos fragmentos del ADN que no codifican proteínas, que no son, digamos, que no sirven para eso, pero sirven para otra cosa, para generar, por ejemplo, estos microRN, que lo que hacen es también modular la expresión en este caso, de los ARN mensajeros que se le llaman, que son los que van a producir las proteínas. Entonces, los microRNA también modulan la expresión genética. La metilación, brevemente, acá tenemos nuestra secuencia de ADN y se le agrega un grupo que este es un grupo metilo, a una guanina. Por ejemplo, sabemos que tenemos guanina, citosina, adenina, timina. Y entonces aquí lo que pasa es que se une un metilo a la guanina y de esa manera lo que hace es inhibir la expresión de un gen. Las histonas se pueden acetilar o desetilar, agregarle un grupo que se llama acetilo, a través de una enzima que se llama histona acetiltransferasa, o se puede ir el acetilo a través de la histona desacetilasa. Entonces, cuando está acetilada, la cromatina está abierta y permite la transcripción del gen, o sea que se activa el gen. En cambio, cuando la cromatina está condensada, hay represión de la transcripción y por lo tanto ese gen no se expresa. Y finalmente, los microRNA inhiben la traducción del RNA mensajero y también, de alguna manera, inhiben la expresión de determinados genes. Aquí tenemos los tres básicos y una especie de resumen. Finalmente se le explico, se llama DNA metilasa, que le pega el metilo acá. Después para condensar la cromatina, que es como que de alguna manera un acordeón que cierra o se abre para permitir el acceso al ADN y que se pueda transcribir. En este caso, cuando está condensada, no se puede transcribir.
Y acá la represión de la transcripción a través de los microRNA. Los péptidos de timo actúan de diferente manera, pero uno de ellos justamente son a través de los, se activan genes del linfocito T que mejoran la respuesta inmunitaria adaptativa a través de un microRNA. Lo que hacen básicamente los péptidos de timo es actuar sobre una célula madre, una célula troncal, que lo que va a estimular son los natural killers, los linfocitos citotóxicos y los auxiliares, que va a permitir atacar los tumores, células infectadas por virus, o directamente incluso se van a atacar a través de los mismos péptidos se encargan de atacar también las células infectadas. Como se hace a través de el precursor de linfocitos T, que lo que hace es estimular linfocitos T citotóxicos, natural killer y auxiliares, y linfocitos B, y célula presentadora de antígeno, y todo esto desencadena una respuesta inmunológica a través de anticuerpos o una respuesta celular a través de linfocitos T y linfocitos natural killer. Básicamente, esto se hace justamente cuando necesitamos eliminar o células tumorales o células infectadas por virus, y también bacterias y hongos. Pero bueno, entonces uno dice, pero si le doy el péptido, entonces me va a aumentar la inflamación. Bueno, no es del todo así. ¿Por qué? Porque también lo que hace es estimular la formación de células regulatorias. ¿Qué hace la célula regulatoria? Tiende al equilibrio, a equilibrar la respuesta a través de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10. Entonces, la interleuquina 10 lo que hace es inhibir el efecto de esto. Si está muy estimulado, lo que vamos a hacer es inhibirlo y de esa manera modular el sistema inmunológico. Por eso decimos que los biopéptidos de timo son inmunomoduladores, no son inmunopotenciadores, son inmunomoduladores, porque si necesitamos que se estimule, por ejemplo, en una inmunosupresión, lo vamos a estimular, pero si vemos que tenemos una alergia alimentaria o una inflamación crónica, lo que va a hacer es ayudar a inhibir y reducir las interleuquinas proinflamatorias. Entonces, los péptidos de timo actúan sobre el gen de linfocitos T que van a liberar ciertas citoquinas. También van a realizar metilación del ADN y modificaciones de histonas que van a modular los genes de linfocitos T y de linfocitos L para generar citoquinas y van a tener este efecto antiinflamatorio que vemos aquí. Va a haber una disminución de las citoquinas proinflamatorias e inhibición de la respuesta NF-κ y reducción del estrés oxidativo, y esto va a provocar un efecto antiinflamatorio. Y entonces, lo que hace es regular los linfocitos FOXP3, generando digamos, liberación de interleuquina 10 e inhibición de interleuquina 2, que es proinflamatoria. La interleuquina 10 es antiinflamatoria. Y entonces esto es un poco el resumen de lo que hacen los péptidos de timo con los linfocitos T reguladores. Primero, bueno, por supuesto que hay una escalada de citocinas de inflamación crónica, como vemos aquí, con liberación de interleuquinas inflamatorias y otras citoquinas. Y péptidos antiinflamatorios de timo lo que hacen es inhibir la citoquina proinflamatoria y ayudar a la resolución. Con la liberación de linfocitos T reguladores, perdón, inhibiendo macrófagos, inhibiendo linfocitos T efectores y liberando interleuquina 10, que lo que va a hacer es estimular, justamente inhibir la inflamación. Entonces, la inflamación crónica, cuando hay inflamación crónica, hay una escalada de citoquinas, pero la intervención de los péptidos de timo ayudan a resolver esta escalada de citoquinas y a reparar los tejidos. Por lo tanto, a modo de resumen, sabemos que los biopéptidos inmunomoduladores lo que hacen es modular células, reducir la inflamación y apoyar a la homeostasis inmunológica, es decir, mantener
el sistema inmunológico equilibrado. Entonces, si utilizamos biopéptidos para la prevención, vamos a tener un menor riesgo de inflamación crónica, protección de nuestros órganos, porque al reducir la inflamación crónica van a estar mejor y al mismo tiempo un apoyo inmunológico. Entonces, los biopéptidos de timo lo que hacen es modular la respuesta inmune para reducir la inflamación crónica, actuando como inmunomoduladores, mejorando la función de los linfocitos T y B. Contribuyen a la reparación y mantenimiento del tejido nervioso, reducen el daño oxidativo asociado a enfermedades degenerativas y promueven un ambiente celular saludable que previene la progresión de patologías. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Como dijimos, estimula la producción de mediadores antiinflamatorios, regula la apoptosis y proliferación celular en tejidos afectados, favorece la eliminación de células dañadas o disfuncionales, mejora la comunicación celular para mantener la homeostasis e incrementa la resistencia celular frente al estrés biológico. Los beneficios clínicos potenciales en enfermedades degenerativas es reducir la progresión de enfermedades neurodegenerativas, mejorar la función, por ejemplo, cognitiva y motora en pacientes afectados, disminuyen marcadores inflamatorios en tejidos nerviosos, apoyan la regeneración celular y la reparación neuronal, y ofrecen una alternativa terapéutica con bajo costo, con bajo riesgo de efectos secundarios. También bajo costo, ¿no? Bien, esto es lo que quería mostrarles y bueno, decía que he escrito un par de libros, este es el último que tengo, el anti-envejecimiento por dentro, donde hablo todo el tema justamente del envejecimiento, cuáles son las principales vías metabólicas que actúan y cómo podemos hacer para llevar digamos, un envejecimiento activo, una vida activa aún a edades avanzadas.